la resistencia de las corrientes unicitarias y su legado histórico. La Reforma y las nuevas críticas a la Trinidad. En este quinto capítulo, exploraremos las reacciones y la persistencia de las corrientes cristianas que se opusieron a la doctrina trinitaria oficial. Analizaremos sus principales exponentes, su evolución histórica y la forma en que sobrevivieron o fueron marginadas frente a la creciente hegemonía eclesiástica. Veremos cómo estas voces disidentes mantuvieron viva la visión de un Dios único y cómo influyeron en movimientos posteriores, incluyendo su conexión con el monoteísmo islámico. El sexto capítulo abordará cómo la Reforma protestante, aunque en su mayoría mantuvo la doctrina trinitaria, abrió espacios para nuevas críticas a esta doctrina y permitió el surgimiento de movimientos no trinitarios que recuperaban el espíritu de la unicidad de Dios. Analizaremos el contexto político, social y religioso que hizo posible estas expresiones y cómo se articularon las principales corrientes unicitarias en la modernidad. La diáspora arriana, supervivencia y transformación. Tras las decisiones de los concilios, muchos seguidores de Arrio se refugiaron en regiones fronterizas del imperio, desde las comunidades góticas en el norte hasta iglesias disidentes en África del Norte y Asia Menor. El arrianismo, aunque oficialmente condenado, encontró espacio en los pueblos germánicos, donde fue adoptado por visigodos, ostrogodos y vándalos. El trasfondo reformista. Luchas por la autoridad doctrinal. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, representó una fractura radical con la Iglesia Católica Romana. Si bien Lutero, Calvino y otros reformadores mantuvieron la doctrina trinitaria, su rechazo a la autoridad papal y su énfasis en las Escrituras abrieron la puerta a interpretaciones alternativas. Esta adaptación permitió que la teología unitaria sobreviviera por varios siglos en Europa, incluso cuando Roma intentaba erradicarla. Los reyes arrianos establecieron sus propias jerarquías eclesiásticas y mantuvieron su visión de Cristo como criatura subordinada a Dios, resistiendo los intentos de imposición doctrinal de la Iglesia Católica Romana. Grupos radicales dentro de la Reforma, conocidos como anabaptistas, comenzaron a cuestionar no solo los sacramentos y la autoridad eclesiástica, sino también dogmas fundamentales como la Trinidad. Surgieron debates intensos sobre la naturaleza de Cristo y la relación entre Dios y Jesús. Otras voces disidentes: ebionitas, adopcionistas y paulicianos. Además de los arrianos, otros grupos mantuvieron posturas unicitarias. Los ebionitas, de fuerte raíz judía, continuaron afirmando que Jesús era un profeta humano, elegido y ungido por Dios, pero sin naturaleza divina. Los adopcionistas planteaban que Jesús fue adoptado como hijo de Dios en su bautismo, rechazando su preexistencia. Miguel Servet y la denuncia de la Trinidad. Uno de los exponentes más destacados de la crítica trinitaria en este periodo fue Miguel Servet. En su obra De la Trinidad errónea y otras publicaciones, Servet argumentó que la Trinidad era una corrupción de la fe bíblica introducida por influencias filosóficas griegas y decisiones políticas de los concilios. Afirmó que Jesús era plenamente humano, manifestación visible de Dios, pero no una segunda persona divina eterna. Los paulicianos, surgidos en Armenia, criticaron tanto la jerarquía eclesiástica como la cristología oficial, promoviendo una fe más sencilla y alejada de las elaboraciones trinitarias. Aunque perseguidos, estos movimientos representaron núcleos de resistencia al proceso de helenización de la fe cristiana. Su postura le valió persecución tanto de católicos como de protestantes. En 1553 fue arrestado en Ginebra bajo órdenes de Calvino y ejecutado en la hoguera. La muerte de Servet simboliza el alto costo de desafiar doctrinas consolidadas, pero también marcó un hito en la lucha por la libertad de conciencia y la crítica teológica. El precio de la disidencia. La negativa de estos grupos a aceptar la Trinidad como dogma los convirtió en blancos de persecución sistemática. Se prohibieron sus escritos, se quemaron sus textos y sus líderes fueron martirizados o exiliados. La condena de sus doctrinas en sínodos y concilios posteriores consolidó su marginación.
los socinianos y la consolidación de la teología unitaria. A partir de las ideas de Servet, surgieron movimientos más organizados como los socinianos, liderados por Fausto Socino. Este grupo, establecido principalmente en Polonia y Transilvania, promovió una cristología unitaria y una ética basada en la razón y el amor. Rechazaban tanto la Trinidad como el pecado original y la expiación sustitutiva. No obstante, su resistencia dejó un legado, la demostración de que durante siglos, la doctrina de la unicidad continuó siendo defendida por comunidades enteras, desafiando la narrativa de una aceptación universal de la Trinidad. Los socinianos produjeron una vasta literatura teológica, incluyendo la Racoviana Confessio, y defendieron la importancia de la razón en la interpretación de las Escrituras. Su énfasis en el libre examen y la ética racional anticipó ideas que influirían en el pensamiento ilustrado. Muchos estudiosos han señalado paralelismos entre las corrientes unicitarias del cristianismo primitivo y la cristología coránica. El Corán niega explícitamente la Trinidad, Sura 4, 171, Sura 5, 73, y afirma que Jesús fue un mensajero de Dios, no una deidad. La represión y la dispersión. Al igual que los arrianos y otros grupos del pasado, los socinianos enfrentaron persecución. Fueron expulsados de Polonia en 1658, y sus obras fueron prohibidas en muchos lugares. Sin embargo, sus ideas sobrevivieron gracias a la diáspora y la fundación de comunidades unitaristas en Inglaterra, los Países Bajos y posteriormente en América. Este punto de contacto sugiere que el Islam no surgió en un vacío doctrinal, sino que heredó, al menos en parte, las críticas al trinitarismo ya presentes en corrientes cristianas marginadas. Así, la fe islámica puede entenderse también como una reivindicación del monoteísmo radical frente a las elaboraciones doctrinales de la cristiandad grecorromana. Estos grupos mantuvieron una crítica persistente a la Trinidad, fundamentada tanto en las Escrituras como en la razón. Para ellos, la unidad de Dios era una verdad tan evidente que ninguna autoridad eclesiástica podía oscurecerla sin traicionar la esencia del mensaje bíblico. Un legado persistente. Aunque institucionalmente derrotadas, las corrientes unicitarias dejaron una huella que resurgiría en movimientos posteriores, desde la Reforma Radical hasta comunidades cristianas no trinitarias contemporáneas como los unitarios, los Testigos de Jehová y las Iglesias de Dios unitaria. La herencia unitaria en la modernidad. El pensamiento unicitario encontró nuevas expresiones en el siglo XIX y XX, incluyendo denominaciones como los unitarios universalistas y movimientos como los Testigos de Jehová, cada uno con sus matices doctrinales, pero compartiendo la convicción de que Dios es uno y que Jesús es su mensajero, no una segunda persona divina. La historia de estas resistencias es la historia de una lucha por preservar la simplicidad original de la fe en un solo Dios, frente a las complejidades filosóficas y las imposiciones del poder religioso. Este legado también influyó en el diálogo interreligioso, especialmente con el Islam y el judaísmo, ofreciendo un puente teológico basado en el monoteísmo compartido. El capítulo 5 nos muestra que la historia de la doctrina trinitaria no fue una historia de consenso, sino de conflicto. Las corrientes unicitarias, pese a su marginación y persecución, mantuvieron viva una alternativa teológica que sigue interpelando a creyentes y estudiosos hasta hoy. Su legado nos invita a redescubrir las raíces semíticas y monoteístas del cristianismo y a reflexionar sobre las consecuencias del poder en la definición de la fe. Revela cómo la crítica a la Trinidad no desapareció tras los concilios antiguos, sino que resurgió con fuerza en la modernidad, articulada por pensadores valientes y comunidades comprometidas con la fe en un solo Dios. Esta historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad no siempre coincide con las doctrinas dominantes y que la fe puede renacer en cada época cuando se vuelve a las fuentes.